Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy exploraremos 4 crímenes brutales que sacudieron Perú, revelando a El Monstruo de los Andes, el Apóstol de la Muerte, y las masacres de Acomarca y Estefany Flores. Cada caso expone la crueldad humana, la búsqueda incansable de justicia y la resiliencia de una sociedad. Analizaremos cómo la impunidad y la falta de recursos, a menudo ligados al dinero, perpetúan el dolor. Este espacio es una reflexión sobre la mente criminal y las devastadoras consecuencias de la violencia. Un llamado a la conciencia y a la acción para que los errores del pasado no se repitan. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación y la construcción de un futuro más seguro y justo. Acompáñennos en este descenso a la oscuridad, donde la historia se cuenta sin filtros, para que nunca olvidemos la importancia de la vigilancia, la empatía y la inversión en un futuro mejor. Sean bienvenidos a El Relator Oscuro. Nuestra primera inmersión nos lleva a la figura de Pedro Alonso López, un nombre que, por sí solo, evoca un escalofrío en la espina dorsal de quienes conocen su historia. Apodado con justicia como el Monstruo de los Andes, este asesino en serie colombiano no solo aterrorizó a su país natal, sino que extendió su macabro reinado de horror por Ecuador y, lamentablemente, también dejó su huella sangrienta en Perú. Su vida es un perturbador testimonio de cómo una infancia devastada por la violencia, el abuso y la miseria puede forjar a un depredador sin conciencia, un ser humano despojado de toda empatía. Nacido en 1948 en Venadillo, Colombia, López fue el séptimo de 13 hijos de una lavandera, sumido desde su nacimiento en la más abyecta pobreza. Su hogar, lejos de ser un refugio, fue un caldo de cultivo para el trauma. Su madre, a quien él mismo describía con desprecio como una prostituta, lo expulsó de casa a la tierna edad de 8 años, tras un intento de abuso sexual a su propia hermana. Este acto, lejos de ser un incidente aislado, fue el inicio de una espiral descendente que lo llevaría a los abismos de la depravación. Vagó por las calles de Bogotá, un niño desamparado y vulnerable, donde fue víctima de abusos sexuales y se vio obligado a unirse a pandillas de niños callejeros para sobrevivir. La calle, con su brutal ley de la selva, se convirtió en su escuela, enseñándole a desconfiar, a manipular y a endurecer su corazón. A los 12 años, un breve respiro en su tormentosa existencia llegó en forma de una adopción por parte de una familia estadounidense. Sin embargo, esta efímera esperanza se desvaneció rápidamente cuando huyó tras ser agredido sexualmente por un maestro. Cada uno de estos traumas tempranos, cada herida infligida a su joven psique, se fue acumulando, moldeando una personalidad profundamente perturbada, resentida y con un insaciable deseo de venganza contra el mundo, sentando las bases para los horrores inimaginables que cometería en las décadas siguientes. La historia de López es un sombrío recordatorio de cómo la falta de protección y el abandono pueden transformar a una víctima en un victimario, perpetuando un ciclo de violencia que, una vez desatado, es casi imposible de detener. Entre 1969 y 1980, Pedro Alonso López se jactaba con una frialdad escalofriante de haber asesinado a más de 300 personas. La inmensa mayoría de sus víctimas eran jóvenes mujeres y niñas, a quienes consideraba presas fáciles y desechables. Su modus operandi era tan metódico como cruel, eligiendo a sus víctimas con una precisión calculada y una ausencia total de remordimiento. Operaba principalmente en zonas rurales y fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú, aprovechando la falta de control estatal, la escasez de recursos policiales y la extrema vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas. En Ecuador, sus crímenes se concentraron en la región de Ayacucho, donde secuestraba, violaba y asesinaba a niñas, a menudo enterrando sus cuerpos en fosas comunes improvisadas, en un intento de ocultar sus atroces actos. La impunidad con la que operaba durante años es un reflejo de la precariedad de los sistemas de justicia y seguridad en esas regiones,
donde la vida de los más pobres y marginados parecía tener un valor ínfimo. La policía ecuatoriana, tras una serie de desapariciones inexplicables, finalmente lo detuvo en 1980. La clave de su captura fue una inundación que, de manera macabra, reveló una de estas fosas comunes, exponiendo la magnitud de sus atrocidades y la verdad detrás de los rumores que circulaban en las comunidades. Una vez bajo custodia, López confesó, con una pasmosa tranquilidad, haber matado a más de 100 personas en Ecuador, decenas en Perú y algunas en Colombia. La revelación de sus crímenes no solo conmocionó a las naciones afectadas, sino que también puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades y la necesidad urgente de proteger a los más indefensos. La noticia de sus confesiones se extendió como un reguero de pólvora, generando un pánico generalizado y una profunda desconfianza en las autoridades que no habían logrado detenerlo antes. La sociedad se preguntaba cómo un solo hombre pudo cometer tantos crímenes sin ser detectado, y la respuesta apuntaba a la falta de inversión en seguridad, en personal capacitado y en la coordinación entre las fuerzas del orden de los diferentes países. La magnitud de sus crímenes y la frialdad con la que los relataba lo convirtieron en un símbolo del mal absoluto, un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en el corazón humano y que, sin una vigilancia constante y una inversión adecuada en la protección de los ciudadanos, el horror puede campar a sus anchas. La historia de Pedro Alonso López es un grito de alerta sobre la importancia de la prevención y la necesidad de destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para salvaguardar la vida de los más vulnerables. El impacto de Pedro Alonso López en la sociedad peruana fue, a pesar de que la mayoría de sus crímenes se cometieron fuera de sus fronteras, profundamente devastador. Su incursión en territorio peruano y la confesión de asesinatos allí generaron una ola de miedo y paranoia que se extendió por todo el país, especialmente en las zonas rurales y fronterizas. Las familias vivían con el temor constante de que sus hijas fueran las próximas víctimas, y la desconfianza hacia los extraños se acentuó. La prensa de la época cubrió extensamente el caso, con titulares sensacionalistas que alimentaban el terror y la indignación pública. La figura de El Monstruo de los Andes se convirtió en un arquetipo del mal, un fantasma que acechaba en la imaginación colectiva. La falta de recursos y la ineficacia de los sistemas de seguridad en las zonas rurales y fronterizas quedaron dolorosamente expuestas. Las autoridades peruanas se vieron superadas por la magnitud de la amenaza y la coordinación con sus homólogos ecuatorianos y colombianos era, en ese momento, precaria. Este caso puso de manifiesto la necesidad urgente de una mayor inversión en infraestructura de seguridad, en la capacitación de las fuerzas del orden para enfrentar a criminales de esta magnitud, y en la creación de redes de inteligencia que permitieran rastrear y capturar a depredadores transfronterizos como López. La cooperación internacional entre los países andinos se volvió crucial, y el caso de López sirvió como un catalizador para mejorar estos mecanismos. A pesar de su condena en Ecuador y su posterior liberación en 1998, debido a una ley que permitía la excarcelación de presos que hubieran cumplido una parte de su condena por buena conducta, el paradero actual de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio. Se cree que fue deportado a Colombia, pero su rastro se perdió, convirtiéndose en una sombra persistente que acecha en la memoria de aquellos que vivieron bajo su terror. Este caso, por su brutalidad, el número de víctimas y la impunidad que lo rodeó durante tanto tiempo, se convirtió en un sombrío recordatorio de la existencia del mal puro y de la importancia de la vigilancia constante para evitar que tales horrores se repitan. La inversión en sistemas de seguridad y la capacitación de las fuerzas del orden son fundamentales para combatir a individuos como López, que no dudan en sembrar el caos y la muerte por donde pasan. La sociedad en su conjunto debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Pedro Alonso López
es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. Es un llamado a la acción para que la sociedad no baje la guardia, para que se invierta en la protección de la vida y para que la justicia, por más difícil que sea, siempre prevalezca. Su legado es una advertencia, un eco de terror que nos recuerda que la maldad puede resurgir si no se le combate con determinación y con los recursos necesarios. La búsqueda de la verdad y la justicia en casos como este es un proceso continuo que requiere de un compromiso constante y de la voluntad de destinar los recursos necesarios para ello. La historia de Pedro Alonso López es un testimonio de la complejidad de la mente humana y de la necesidad de abordar los problemas de salud mental con la seriedad que merecen, para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La sociedad en su conjunto debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Pedro Alonso López es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. Desde las profundidades más oscuras de la mente humana, emerge la figura de Pedro Pablo Nakada Ludeña, un asesino en serie peruano que con sus actos sembró el pánico y la desolación entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Apodado con un macabro acierto como el apóstol de la muerte, Nakada Ludeña se creía investido de una misión divina, una convicción delirante que lo impulsaba a limpiar el mundo de aquellos a quienes, en su distorsionada percepción, consideraba pecadores o impuros. Su historia es un perturbador estudio de caso sobre la intersección de la enfermedad mental severa, la violencia extrema y una fe religiosa que en su mente se había transformado en una justificación para el asesinato. Nacido en 1999 en Huaral, Perú, Nakada Ludeña tuvo una infancia marcada por la pobreza, la disfunción familiar y posiblemente por los primeros indicios de una patología mental que se agravaría con el tiempo. Se unió al ejército peruano, donde, irónicamente, desarrolló habilidades de combate y disciplina, pero también donde su inestabilidad mental comenzó a manifestarse de manera más evidente. Tras ser dado de baja del servicio militar, su comportamiento se volvió cada vez más errático, aislado y paranoico. Fue entonces cuando, según sus propias declaraciones, comenzó a escuchar voces, alucinaciones auditivas que, en su delirio místico, le ordenaban matar a aquellos que consideraba impuros o que, de alguna manera, representaban el mal en el mundo. Sus víctimas eran, en su mayoría, individuos vulnerables, personas que transitaban por zonas desoladas o que se encontraban en situaciones de riesgo, taxistas, comerciantes, pequeños delincuentes o simplemente transeúntes desafortunados. Los atacaba con una brutalidad escalofriante, utilizando armas blancas o de fuego, y a menudo sus cuerpos presentaban signos de extrema violencia, incluyendo mutilaciones y torturas, lo que añadía un componente de horror adicional a sus actos. Se estima que sus crímenes se extendieron desde 1999 hasta 2006, cobrando la vida de al menos 25 personas, aunque algunos informes sugieren que el número real podría ser significativamente mayor, dada la dificultad de vincular todos los casos a un mismo perpetrador en un país con altos índices de criminalidad. La frialdad con la que ejecutaba sus crímenes y la ausencia total de remordimiento lo convirtieron en una figura temida y enigmática, un fantasma que acechaba en las sombras de la sociedad peruana. La sociedad peruana, que ya había soportado la violencia brutal del conflicto armado interno y la omnipresencia de la delincuencia común, se vio sumida en un nuevo nivel de terror ante la aparición de este depredador con motivaciones aparentemente incomprensibles. La prensa, ávida de historias que capturaran la atención del público, lo bautizó rápidamente como el apóstol de la muerte,
debido a sus delirios religiosos y su inquebrantable convicción de estar cumpliendo una misión divina. La investigación de sus crímenes fue un desafío monumental para las autoridades. Se enfrentaron a una mente profundamente perturbada, a un patrón de asesinatos aparentemente aleatorio y a la falta de un móvil claro, más allá de sus creencias distorsionadas. Esta ausencia de un motivo racional dificultó enormemente la identificación y captura del asesino, ya que los métodos tradicionales de investigación criminal no parecían aplicarse a un individuo que operaba bajo un sistema de lógica completamente ajeno a la realidad. Los recursos destinados a la investigación criminal, aunque significativos y a menudo escasos en un país en desarrollo, parecían insuficientes ante la astucia y la imprevisibilidad de Nakada Ludeña. La policía tuvo que emplear métodos de investigación poco convencionales, incluyendo la colaboración con psiquiatras y expertos en perfiles criminales, para intentar comprender la lógica retorcida detrás de sus actos. La presión pública por resultados era inmensa, y la sensación de inseguridad crecía exponencialmente a medida que nuevos cuerpos aparecían, sembrando el pánico entre la población. La gente vivía con el temor constante de ser la próxima víctima de este apóstol de la muerte, cuya identidad y paradero eran un misterio. La falta de información clara y la especulación mediática solo contribuían a aumentar la ansiedad colectiva. La policía, bajo una presión inmensa, intensificó sus esfuerzos, utilizando todos los medios a su alcance, desde la recolección de testimonios hasta el análisis forense, para intentar cerrar el cerco sobre este escurridizo asesino. La búsqueda de Nakada Ludeña se convirtió en una prioridad nacional, demostrando que, a pesar de las limitaciones de dinero y recursos, la sociedad estaba dispuesta a invertir lo necesario para detener el terror que este hombre sembraba. La captura de Pedro Pablo Nakada Ludeña en 2006 fue el resultado de una compleja y exhaustiva operación policial, que culminó con su detención en un estado de desorientación y delirio, lo que, de alguna manera, confirmó las sospechas sobre su grave estado mental. El juicio que siguió a su detención expuso no solo la oscuridad abismal de sus motivaciones y la brutalidad de sus crímenes, sino también las profundas deficiencias en el sistema de salud mental de Perú y la necesidad urgente de una mayor atención a los problemas psicológicos que, sin el tratamiento adecuado, pueden llevar a tales atrocidades. Durante el proceso judicial, Nakada Ludeña se mostró impasible, sin un ápice de arrepentimiento, reiterando una y otra vez su creencia en su misión divina y en la justificación de sus actos. Fue declarado inimputable por sus crímenes debido a su esquizofrenia paranoide, una condición que lo incapacitaba para comprender la ilicitud de sus acciones. En lugar de una condena a prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico, una decisión que generó un intenso y polarizado debate en la sociedad peruana. Muchos ciudadanos, comprensiblemente, sentían que la justicia no se había cumplido plenamente, a pesar de la evidencia médica de su enfermedad. La indignación era palpable, y la pregunta sobre la responsabilidad penal de un individuo con una enfermedad mental grave se convirtió en un tema central de discusión. El caso de Nakada Ludeña dejó una profunda huella en la psique peruana, recordándoles que el mal puede surgir de los lugares más inesperados y que la protección de los ciudadanos es un valor incalculable que no se puede medir solo en términos de dinero o de recursos. La comunidad en su conjunto debe buscar formas de apoyar a las víctimas, de prevenir que estos actos se repitan y de invertir en programas de prevención y en la mejora de los servicios de salud mental. La historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña es un sombrío recordatorio de la importancia de abordar la salud mental como un componente crucial de la seguridad pública y de la necesidad de destinar los recursos necesarios para ello. La inversión en la detección temprana y el tratamiento de enfermedades mentales graves podría, en última instancia, salvar vidas y evitar tragedias como las que él protagonizó. Es un desafío complejo que requiere no solo de dinero, sino también de empatía, comprensión
y un compromiso firme con el bienestar de todos los miembros de la sociedad. La sombra de el apóstol de la muerte sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de la necesidad de proteger a la sociedad de aquellos que, por enfermedad o por maldad, se convierten en depredadores. Su legado es un llamado a la acción para fortalecer los sistemas de apoyo y prevención, asegurando que el horror que él sembró nunca más vuelva a repetirse. La sociedad peruana, a través de este caso, aprendió una lección dolorosa sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de invertir en ella para garantizar la seguridad de todos. La búsqueda de la verdad y la justicia en casos como este es un proceso continuo que requiere de un compromiso constante y de la voluntad de destinar los recursos necesarios para ello. La historia de Nakada Ludeña es un testimonio de la complejidad de la mente humana y de la necesidad de abordar los problemas de salud mental con la seriedad que merecen para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La sociedad en su conjunto debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. Hemos explorado las mentes perturbadas de Pedro Alonso López y Pedro Pablo Nakada Ludeña, dos asesinos que sembraron el terror en territorio peruano. Sus historias nos recuerdan que la maldad puede surgir de los lugares más inesperados y que la protección de los ciudadanos requiere una inversión constante en seguridad y salud mental. Pero ahora nos adentramos en un territorio aún más oscuro, los crímenes de Estado. Si estos casos individuales te han impactado, prepárate para conocer cómo el poder sin control puede convertirse en el mayor de los monstruos. La masacre de Acomarca nos mostrará que a veces el verdadero horror no viene de mentes enfermas, sino de decisiones calculadas tomadas en nombre de la seguridad nacional. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque estas historias necesitan ser contadas y recordadas. El dinero no puede comprar la justicia, pero nuestra memoria colectiva puede asegurar que estas tragedias nunca se repitan. Continuemos con este viaje hacia la verdad. El 14 de agosto de 1985, el pequeño y humilde pueblo de Acomarca, en la remota región de Ayacucho, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la historia reciente de Perú. En medio del brutal conflicto armado interno que asolaba el país, miembros del ejército peruano, con una crueldad inusitada y una total deshumanización, asesinaron a 69 aldeanos indígenas quechua desarmados. Entre las víctimas se encontraban numerosas mujeres, niños y ancianos, cuya única culpa era vivir en una zona considerada roja por la presencia del grupo terrorista Sendero Luminoso. Este acto atroz, que buscaba supuestamente combatir la subversión, se convirtió en un símbolo de los abusos sistemáticos a los derechos humanos cometidos durante ese periodo, revelando la brutalidad de una guerra que no distinguía entre combatientes y civiles inocentes. La masacre de Acomarca no solo dejó un rastro de muerte y destrucción, sino que también expuso la vulnerabilidad extrema de las poblaciones civiles atrapadas en un conflicto que las superaba. La lucha por la justicia para las víctimas y sus familias ha sido larga y ardua, un camino sembrado de obstáculos, negaciones y la dolorosa búsqueda de la verdad. Organizaciones como el Center for Justice and Accountability, CJA, han desempeñado un papel fundamental en esta incansable búsqueda de la verdad y la responsabilización de los culpables. Años después, algunos de los responsables fueron condenados, pero la herida de Acomarca sigue abierta en la memoria colectiva de Perú. Un recordatorio constante de la importancia de la verdad, la justicia y la no repetición. Este caso nos enseña
que el costo de la impunidad es inmenso, no solo en términos de vidas humanas, sino también en la erosión de la confianza en las instituciones y en la perpetuación de la violencia. La sociedad debe invertir en la memoria histórica y en la educación para evitar que tales tragedias se repitan. La vida humana no tiene precio, y la búsqueda de justicia no debe ser limitada por consideraciones económicas o de dinero. La masacre de Acomarca es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. El contexto de la masacre de Acomarca es fundamental para comprender la magnitud de la tragedia y la complejidad de la violencia que asoló Perú en las décadas de 1980 y 1990. El país se encontraba inmerso en un conflicto armado interno brutal, una guerra asimétrica entre el Estado peruano y grupos terroristas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Ayacucho, una de las regiones más pobres, marginadas y con una población mayoritariamente indígena quechua, fue uno de los epicentros de esta violencia. La población civil, atrapada entre la brutalidad de los grupos subversivos y la represión, a menudo indiscriminada de las Fuerzas Armadas, sufrió las peores consecuencias. En este ambiente de extrema polarización, desconfianza y miedo, las Fuerzas Armadas peruanas, bajo la justificación de combatir el terrorismo, cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La masacre de Acomarca fue una de las más emblemáticas, no solo por el número de víctimas, sino por la crueldad y la premeditación con la que se llevó a cabo. El 14 de agosto de 1985, una patrulla militar, bajo el mando del subteniente Telmo Hurtado, ingresó al pueblo de Acomarca. Los soldados, siguiendo órdenes superiores y con una lógica perversa de tierra arrasada, rodearon el pueblo, reunieron a los habitantes en la plaza principal y con una frialdad escalofriante los ejecutaron a sangre fría. Entre los asesinados se encontraban mujeres embarazadas, niños pequeños y ancianos, todos ellos desarmados e indefensos. Los cuerpos fueron quemados y enterrados en fosas comunes improvisadas, en un intento desesperado de ocultar la evidencia y borrar el rastro de la atrocidad. La noticia de la masacre tardó en salir a la luz debido al aislamiento geográfico de la zona y al encubrimiento sistemático por parte de las autoridades militares y políticas de la época. Sin embargo, el testimonio valiente de algunos sobrevivientes que lograron escapar del horror y la incansable labor de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, lograron que el caso no cayera en el olvido y que la verdad comenzara a emerger, a pesar de los intentos de silenciarla. La masacre de Acomarca se convirtió en un símbolo de la barbarie de la guerra y de la necesidad urgente de que el Estado rindiera cuentas por los crímenes cometidos en su nombre. La sociedad peruana, a través de este doloroso episodio, comenzó a comprender el verdadero costo humano de la violencia y la importancia de defender los derechos humanos por encima de cualquier ideología o interés político, incluso si eso implicaba un alto costo en dinero y en reputación para las instituciones involucradas. La lucha por la justicia, en el caso Acomarca, ha sido un camino lleno de obstáculos, frustraciones y una incansable perseverancia por parte de las víctimas y sus familiares. Durante años, enfrentaron la negación oficial, la impunidad y la falta de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables. Muchos de los militares implicados fueron protegidos por leyes de amnistía y por la complicidad de altos mandos, que buscaban mantener el velo de silencio sobre los crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la tenacidad de las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y la creciente presión de la comunidad internacional, lograron reabrir el caso y llevarlo ante instancias judiciales. El Center for Justice and Accountability, CJA, una organización legal de derechos humanos con sede en Estados Unidos, jugó un papel crucial en este proceso, brindando apoyo legal y estratégico a las víctimas,
y llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado peruano por la masacre de Acomarca, declarando su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos y ordenando la reapertura de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables. Este fallo histórico sentó un precedente importante en la lucha contra la impunidad en América Latina y obligó al Estado peruano a enfrentar su pasado. Años después, en 2016, el ex subteniente Telmo Hurtado, conocido como el carnicero de Acomarca, fue finalmente condenado a 23 años de prisión por su participación directa en la masacre. Otros militares también fueron sentenciados, aunque muchos de los responsables de alto rango lograron evadir la justicia o recibieron penas menores. La sentencia, aunque tardía y para muchos insuficiente, representó un paso significativo hacia la reparación de las víctimas y la afirmación de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden quedar impunes. La búsqueda de justicia en Acomarca no se limitó a la condena de los culpables, sino que también incluyó la exhumación de los cuerpos, la identificación de las víctimas a través de complejos procesos forenses y la entrega digna de sus restos a sus familias. Este proceso de duelo, memoria y dignificación fue fundamental para que las comunidades afectadas pudieran comenzar a sanar sus heridas y reconstruir sus vidas. La masacre de Acomarca es un recordatorio constante de la importancia de la verdad, la justicia y la no repetición. Nos enseña que el costo de la impunidad es inmenso, no solo en términos de vidas humanas y sufrimiento, sino también en la erosión de la confianza en las instituciones democráticas y en la perpetuación de la violencia. La sociedad debe invertir en la memoria histórica, en la educación en derechos humanos y en el fortalecimiento de sus instituciones para evitar que tales tragedias se repitan. La vida humana no tiene precio, y la búsqueda de justicia no debe ser limitada por consideraciones económicas o de dinero. Es un imperativo moral y social garantizar que los responsables de crímenes atroces rindan cuentas y que las víctimas reciban la reparación integral que merecen. La historia de Acomarca es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. La resiliencia de las comunidades de Acomarca, que a pesar del dolor y la pérdida, han mantenido viva la memoria de sus seres queridos y han luchado incansablemente por la justicia, es un testimonio inspirador de la fuerza del espíritu humano. Su legado es un llamado a la acción para que nunca olvidemos las lecciones del pasado y para que sigamos construyendo un futuro donde la dignidad humana sea respetada por encima de todo. La masacre de Acomarca es un doloroso recordatorio de que la violencia extrema puede destruir vidas y comunidades, pero no puede apagar la llama de la esperanza y la búsqueda de la verdad. La sociedad peruana, a través de este caso, ha aprendido la importancia de la memoria histórica y la necesidad de invertir en la protección de los derechos humanos para garantizar que tales atrocidades nunca más se repitan. La búsqueda de la verdad y la justicia, en casos como este, es un proceso continuo que requiere de un compromiso constante y de la voluntad de destinar los recursos necesarios para ello. La historia de Acomarca es un testimonio de la complejidad de la violencia política y la necesidad de abordar los problemas de impunidad con la seriedad que merecen, para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La sociedad, en su conjunto, debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Acomarca es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. El 30 de mayo de 2010, la vibrante ciudad de Lima, capital de Perú, fue sacudida por un crimen que, por su brutalidad y las circunstancias que lo rodearon,
conmocionó profundamente a la sociedad y rápidamente se conectó con un nombre ya tristemente célebre en el ámbito internacional: Joran van der Sloot. Este ciudadano holandés, cuya reputación ya estaba manchada por su implicación en la misteriosa desaparición de Natalee Holloway en Aruba 5 años antes, se encontraba en Perú, un país que, irónicamente, se convertiría en el escenario de su siguiente acto de violencia. La víctima, Stephanie Flores Ramírez, una joven peruana de 21 años, hija de un prominente empresario y ex candidato a la presidencia, era una estudiante de administración de empresas con un futuro prometedor, llena de vida y aspiraciones. Su encuentro con van der Sloot se produjo en un casino de Lima, un ambiente donde el holandés, un jugador empedernido, solía pasar sus noches, a menudo perdiendo grandes sumas de dinero. La noche del 30 de mayo, ambos se dirigieron al hotel de van der Sloot. Lo que ocurrió después es un relato de horror, un testimonio de la frialdad y la crueldad de un depredador. Según la confesión de van der Sloot, Stephanie, de alguna manera, descubrió en su laptop información comprometedora relacionada con el caso Holloway, lo que desató su furia incontrolable. La golpeó brutalmente y la asfixió, dejando su cuerpo sin vida en la habitación del hotel. La frialdad y la premeditación con la que van der Sloot actuó, así como su historial de engaños, manipulaciones y su total desprecio por la vida humana, lo convirtieron en una figura de repudio internacional. Su posterior huida a Chile, en un intento desesperado por evadir la justicia, solo sirvió para confirmar su culpabilidad y su naturaleza calculadora. El caso de Stephanie Flores no solo puso de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género, un problema endémico en muchas sociedades, sino que también expuso las complejidades de la justicia internacional y la lucha incansable por extraditar a criminales que buscan evadir la ley, utilizando las fronteras como escudos. La familia de Stephanie, sumida en un dolor inimaginable, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, exigiendo que el asesino de su hija fuera llevado ante la justicia, sin importar el costo o los obstáculos. Van der Sloot fue finalmente condenado a 28 años de prisión en Perú por el asesinato de Flores, un veredicto que, aunque no pudo devolver la vida a Stephanie, trajo un atisbo de justicia a su familia y a la sociedad peruana, demostrando que, a pesar de las dificultades, la impunidad no prevalecería. Este caso nos recuerda que la vida de una persona es invaluable, un tesoro que no puede ser tasado en dinero, y que la búsqueda de justicia no debe detenerse ante las fronteras o las dificultades económicas. La inversión en la investigación criminal, en la cooperación internacional y en la protección de las víctimas es crucial para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia, sin importar cuánto dinero se necesite para lograrlo. La historia de Stephanie Flores es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. La historia de Stephanie Flores y Joran van der Sloot es un entramado de engaños, mentiras y una crueldad que traspasa fronteras, un caso que capturó la atención del mundo entero. Joran van der Sloot, un joven holandés con un historial de problemas con la justicia, una personalidad manipuladora y un carisma superficial que utilizaba para sus fines, llegó a Perú en 2010. Su presencia en Lima ya era una extraña coincidencia, pues se cumplían exactamente 5 años de la misteriosa desaparición de Natalee Holloway en Aruba, un caso en el que él era el principal sospechoso, pero por el cual nunca fue condenado. La sombra de Holloway lo seguía, y su llegada a Perú, un país que no tenía relación directa con el caso, generaba suspicacias. Stephanie Flores, por su parte, era una joven peruana de 21 años, hija de Ricardo Flores, un empresario y ex candidato a la presidencia, lo que le otorgaba una cierta visibilidad pública. Era una estudiante de administración de empresas, con una vida social activa y un futuro prometedor. Se conocieron en el casino Atlantic City de Miraflores, un lugar donde van der Sloot,
un jugador empedernido, solía pasar sus noches, a menudo perdiendo grandes sumas de dinero, lo que lo llevaba a buscar nuevas víctimas para estafar o manipular. La noche del 30 de mayo, después de pasar varias horas juntos en el casino, ambos se dirigieron al Hotel Los Delfines, donde Van der Sloot se hospedaba. Lo que ocurrió en la habitación 309 es un relato de horror que ha sido reconstruido a través de la confesión del propio Van der Sloot y las pruebas forenses. Según su versión, Stephanie, de alguna manera, descubrió en su laptop información comprometedora relacionada con el caso Holloway, lo que desató su furia incontrolable. En un ataque de ira, la golpeó brutalmente y la asfixió, dejando su cuerpo sin vida en la habitación del hotel. La frialdad con la que actuó y su posterior huida a Chile, en un intento desesperado por evadir la justicia, demostraron una vez más su naturaleza calculadora y su total desprecio por la vida humana. La policía peruana, alertada por la familia de Stephanie, que había denunciado su desaparición, inició una intensa búsqueda que culminó con la captura de Van der Sloot en Chile, pocos días después del crimen. Su extradición a Perú fue un proceso rápido, dada la contundencia de las pruebas y la presión internacional que se había generado en torno al caso. Durante el interrogatorio, Van der Sloot confesó el asesinato, aunque intentó justificarlo con argumentos absurdos y contradictorios, lo que solo sirvió para aumentar la indignación pública y la certeza de su culpabilidad. El juicio fue seguido de cerca por la prensa internacional, que veía en este caso una oportunidad para, finalmente, obtener justicia para Natalee Holloway, aunque fuera a través de un crimen diferente. La condena de Joran Van der Sloot a 28 años de prisión en Perú por el asesinato de Stephanie Flores fue un veredicto que, aunque no pudo devolver la vida a la joven, trajo un atisbo de justicia a su familia y a la sociedad peruana. La sentencia fue un mensaje claro de que la impunidad no sería tolerada y que los crímenes violentos serían castigados con todo el peso de la ley, sin importar el origen o el dinero del perpetrador. Sin embargo, el caso de Stephanie Flores también puso de manifiesto las complejidades de la justicia internacional. La lucha por extraditar a Van der Sloot a Estados Unidos para que enfrentara cargos relacionados con el caso Holloway continuó durante años, demostrando lo difícil que puede ser llevar a un criminal ante la justicia cuando éste opera en diferentes jurisdicciones y utiliza las lagunas legales para su beneficio. La familia de Stephanie, a pesar del dolor, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad. Su incansable búsqueda de la verdad y la justicia inspiró a muchas otras víctimas y activistas en Perú y en el mundo, demostrando que la perseverancia puede, a veces, vencer a la adversidad. Este caso nos recuerda que la vida de una persona es invaluable, un tesoro que no puede ser tasado en dinero, y que la búsqueda de justicia no debe detenerse ante las fronteras o las dificultades económicas. La inversión en la investigación criminal, en la cooperación internacional y en la protección de las víctimas es crucial para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia, sin importar cuánto dinero se necesite para lograrlo. La historia de Stephanie Flores es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. Es un recordatorio constante de que la violencia de género es un problema global que requiere de una respuesta coordinada y de un compromiso firme de todas las naciones. La sociedad, en su conjunto, debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Stephanie Flores es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables, para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. La búsqueda de la verdad y la justicia en casos como este es un proceso continuo, que requiere de un compromiso constante y de la voluntad de destinar los recursos necesarios para ello. La historia de Stephanie Flores
es un testimonio de la complejidad de la mente humana y de la necesidad de abordar los problemas de impunidad con la seriedad que merecen, para evitar que tragedias como estas se repitan en el futuro. La sociedad, en su conjunto, debe estar atenta y dispuesta a destinar recursos, incluso grandes sumas de dinero, para proteger a sus ciudadanos de tales amenazas. La historia de Stephanie Flores es un capítulo oscuro que subraya la importancia de la prevención, la educación y la protección de los más vulnerables para que el horror que él sembró nunca más vuelva a florecer. Los 4 crímenes que hemos explorado hoy en el Relator Oscuro representan diferentes facetas de la violencia que ha marcado la historia de Perú. Desde los asesinos seriales transfronterizos hasta las masacres estatales, cada caso nos confronta con la fragilidad de la vida humana y la importancia de la justicia. Hemos visto cómo Pedro Alonso López sembró el terror a través de las fronteras, cómo Pedro Pablo Nacada Ludeña justificó sus crímenes con delirios religiosos, cómo el Estado falló trágicamente en la comarca y cómo la violencia de género cobró la vida de Stephanie Flores. Pero esta es solo la primera parte de nuestra investigación. En el próximo episodio exploraremos las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, completando este sombrío panorama de la violencia en Perú. La búsqueda de la verdad, la condena de los culpables y la reparación a las víctimas son pasos esenciales para sanar las heridas del pasado. Es un camino que requiere inversión constante en justicia, memoria y prevención. Si este contenido te ha impactado, compártelo para que más personas conozcan estas historias. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario sobre qué caso te impactó más. El dinero invertido en la justicia y la seguridad debe rendir frutos en un futuro más seguro para todos. La historia, por más oscura que sea, nos ofrece lecciones valiosas. Nos vemos en el próximo episodio de El Relator Oscuro, donde completaremos este análisis de los crímenes más chocantes del Perú. Sí.